Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para el día 2 de esta maratón de BTS. Llegó el momento de escuchar War of Hormones, que creo que es una canción bastante polémica, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Tenemos video, tenemos stage y tenemos dance practice. Vamos a ver qué nos trae BTS. Vamos a escucharla, pero primero sin subtítulos, porque quiero hablar un poco de la canción primero y del sonido, pero después la leeremos y veremos con qué nos encontramos, porque creo que la polémica es la letra, no sé el MV, vamos a verlo, pero la primera escuchada va a ser sin entender qué están diciendo. 1, 2, play. Me gusta ese bombo. Tum, 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 tum. Tienen cara de desquiciados. Me gusta mucho el flow de Jungkook. A Taeyong le queda muy bien esta época. Creo que es un gran actor. No. Hay mucha gestualización rara. No termina aparte. Sigue, sigue. Ese era Jimin.
Creo que Vi es el que mejor la vendió igualmente, así que yo también lo hubiese abrazado a él. Em, musicalmente, sin entender qué dijeron, me gusta mucho esta etapa de BTS porque las canciones parecen incluso más largas, creo que son todas mucho más largas porque se dedican mucho tiempo al rap, entonces le dejan una gran porción de rap a Jungkook, una gran porción de rap a Junggi, una gran porción de rap a Namjoon y una gran porción de rap a um, Hoseok, creo que es el que me falta. Entonces, me gusta eso, porque la verdad es que lo que más me gusta del K-pop es el rap mezclado con el pop, no el pop mezclado con el rap. Después aprendí a amar a el pop mezclado con el rap, pero siempre me llaman mucho más la atención los rappers y un grupo que los vocals, salvo en casos muy particulares. Pero por lo general el K-pop siempre me agarra por el rap. Entonces, me parece que está buenísima esta cantidad de rap que hay, esta cantidad de tiempo que hay para cada uno de los rappers. Me gusta mucho también el flow de Jungkook, se lo nota bastante rápido. Y después el resto, Hoseok, Junggi y Namjoon, tienen los tres un rap bastante marcado y prolijo a través de toda su carrera, en el sentido de cómo entregan sus raps, cada uno de manera diferente, y me gusta escucharlo a Jungkook dándole otra versión de lo que pueden ser los raps por BTS. Desde ese lado te puedo decir que la canción me parece que está buena. Después siento que incluso ya viendo el MV y si me tengo que poner a leer la letra, que es lo próximo que vamos a hacer, creo que hay bastante polémicas detrás del mensaje que están tratando de dar. Pero como les dije ayer, y se los dije también con Boy in Love, me parece que es una época. Entonces, se puede ver en retrospectiva y analizar cuál es el crecimiento que ellos tuvieron. Vamos a leer la letra, así nos asustamos de manera completa. Y después hablamos un poquito más. Tum tum. Tum tum. Tum. Tum tum tum. Leo lento. My eyes keep turning when I see a woman. Esto es un punto muy importante porque estuve ahí. Yo también tuve 18, yo también tuve un grupo de amigos en los cuales cuando estábamos todos juntos éramos más pelotudos que cuando estábamos separados. Y es una época. Tiene toda la onda del mundo, Taeyeon. El coro y el post-coro, sacando lo que están diciendo, ¿no? Es
Muy bueno. Es muy pegadizo. Y yo en el canal estoy viendo Big Mouth también. Si tienen ganas, pueden ver las reacciones. La semana que viene vuelven, pero están todas las primeras temporadas en el canal. Y es esto, son hormonas. Chicos, en Big Mouth son más chicos todavía, lo cual asusta más, pero habla también un poco de la evolución que tiene el paso del tiempo y el contacto que tienen los jóvenes más jóvenes con ese tipo de deseo que los hace y los acerca más a lo que quizás nosotros a los 17, 18 años podríamos haber visto como algo wow. Ellos ya a los 13, 12, 11 ya los tienen, que por ahí nosotros en nuestra época, la misma época que los chicos de BTS, le hablo porque tengo 27 creo, así que era diferente. Pero es esto, son hormonas, es la adolescencia y no me sorprende que canten esto en ese momento de su historia. No, Chunky no. O sí, quizás la chica quiere. También pasa hoy en día que les preguntan a las mujeres si les molesta o no eso. But I learned through your body, I could check my testimony. Y musicalmente me gusta cómo se nota el estilo de Jungi en el rap, de jugar dentro de un beat con él usando un tempo diferente al rap y acomodándolo otra vez para lo que va a ser lo próximo, sin romper la estructura de la canción, que es lo que hace Jungi siempre. Honestamente pensé que iba a ser peor. Claramente está habiendo una superficialización innecesaria de lo que es la mujer. Creo que la problemática mayor es women y men,
que lo que está hablando es de una em, generalización. Como que a los hombres lo único que les importa es las mujeres por esas cosas. Entonces, está mal. Pero, si BTS saca esta canción en el año 2022, siendo un grupo de 7 personas de casi 30 años, te digo, no. Porque está mal. Porque no es lo que vos tenés que decirle al mundo sobre las mujeres. Pero, honestamente me pasa que como hombre heterosexual, estaba leyendo cosas de acá que yo he dicho de chico hablando con mis amigos. Entonces, sería bastante hipócrita de mi parte decir no me hubiese gustado esta canción en su momento, porque a esa edad era igual de estúpido. ¿Cambié? ¿Sí? ¿Cambiaron? También. Entonces, la canción se llama Guerra de Hormonas y habla sobre el punto de vista del varón en esa guerra de hormonas. Vamos a ver el stage, a ver si podemos, porque a veces me los bloquean y los tengo que sacar. Lo de Tae es un descontrol. Es difícil porque, honestamente, lo que están diciendo lo he sentido. Es cuando dice cada gesto me vuelve loco. Es dos boludeces que vos, obviamente, una cosa es Dios, me gusta, ¿no? Pensarlo. Y otra cosa es gritarle, ¡eh! ¿No? Me parece que hay una diferencia muy grande entre pensar y decir, porque básicamente define qué haces. Entonces, obviamente ellos lo están cantando y lo están diciendo, pero están describiendo esa edad. Y me parece que es una descripción perfecta de esa edad. Es horrible. Sé que debemos evolucionar. Esperemos que haya chicos de 18 años que estén haciendo las cosas mucho mejor que lo que las hacíamos nosotros. Pero, o sea, hay gestos que los veo en ellos y me da vergüenza, pero los veo en mí con mi grupo de amigos cuando teníamos 18 años. No éramos un bardo de ir gritándole a las chicas nada en las calles, pues somos bastante tímidos y educados, pero cosa de hablar entre nosotros, siempre. Importante que se puedan controlar, chicos, no somos animales, me parece que eso es lo más importante de todo. Punto. No sos un animal, controlate. Eso es peligroso. Vamos a ver el dance practice. Me parece muy serio. ¿Hicieron esto borrachos? ¿O están dejando claro que no se tienen que tomar en serio la canción?
Los pantalones de Jungkook parecen muy cómodos. Varones. Yo quiero que quede muy claro esto. Y que me parece que las personas que estén viendo lo deben saber. Pero somos esto. Esto somos. No nos tomen en serio. Yo creo que la mejor manera de ver un hombre es en su individual. Porque con amigos somos muy estúpidos. ¿Qué es esto? Es que sí. ¿No les ha pasado que hayan estado en una fiesta, tipo fiesta de 15 o casamiento, o incluso algún boliche, y que las pibas van ahí a bailar y a quizás levantarse de algún pibe, y los chabones están pelotudeando como idiotas? Es que somos eso, no hay nada que puedan hacer, salvo separarnos de un grupo y conocernos realmente. Sí, me beboteando. Bueno, creo que con eso hay que cerrar, ¿no? Me parece que el hombre es todo eso. Y más en esa edad, a esa edad, a los 18, es esto y es lo anterior. BTS cambió y maduró. Yo cambié y maduré. Mis amigos cambiaron y maduraron. Entonces, no me voy a poner en eso está muy mal. Porque el mensaje está mal. Y lo sé. Lo sabía en su momento. Entonces, nunca me comportaba de esa manera con una mujer. Mis amigos también. Pero éramos igual de estúpidos. Entonces, tampoco voy a ser hipócrita. Varones a los 18 años son eso. No sé, hoy en día, quizás incluso antes. Lo estoy viendo mucho en Big Mouth, que para mí me parece un montón, porque yo ya lo veo bastante alejado, pero mi hermano más chico tiene 6 años menos que yo, y probablemente a esa edad era diferente a lo que soy yo. Entonces, los tiempos cambian,
y Big Mouth avanza y los niños crecen de otra manera por el contacto que tienen con la tecnología y con todo lo que viene con eso. Entonces, hoy en día, Guerra de Hormonas probablemente la esté escuchando un chico de 12 años. No te digo que los chicos de 18 años sean diferentes, pero me parece que hay una deconstrucción diferente que viene también gracias a el crecimiento que tienen las mujeres al decir no, basta. Entonces, todo eso ayudó a que el varón se empiece a deconstruir más y que a los 18 años sean incluso más maduros, o no, dependiendo también el caso, pero lo que éramos nosotros a los 18 años, o lo que eran nuestros padres a los 18 años, o lo que eran nuestros abuelos a los 18 años. Entonces yo si hubiese visto esto a mis 18 años, me hubiese reído y hubiese dicho sí, la verdad que sí. Nada, este video va a ser muy largo, así que va a ser muy difícil subtitularlo. Pero bueno, gente, me voy a ir. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Y mañana nos vemos con Dope. Así que vamos a ver qué pasa. Chau, chau.